un doble fichaje a la vez. Chiesa se sacrifica y dice Barcelona o nada, y un fichaje repentino cedido. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. El no deseado está a las puertas del equipo rival. Empezamos con esta buena noticia para el FC Barcelona y sus seguidores. Clement Lenglet está a punto de decir adiós al club y su futuro parece cada vez más definido. El Atlético de Madrid, que ha estado interesado en el defensor francés desde el inicio del verano, está en la pole position para su fichaje. Aunque varios equipos han mostrado interés en Lenglet durante el mercado de transferencias, el Atleti ha tomado la delantera. A sus 29 años, Lenglet desea continuar compitiendo al más alto nivel en Europa y considera que unirse al equipo dirigido por Simeone es su mejor opción para seguir en la élite. Según Sport, el jugador ha tomado una decisión firme y no hay oferta económica que lo haga cambiar de opinión sobre su salida. El Barça está dispuesto a reestructurar su contrato, que actualmente expira en 2026, considerando una extensión de 2 años adicionales para repartir su alto salario de 16 millones de euros brutos anuales en 4 años en lugar de 2. De esta manera, su salario se reduciría a 8 millones por temporada, lo que ayudaría a aliviar la masa salarial del club. Además, el Atlético podría asumir hasta el 80% de su salario, lo que facilitaría la inscripción de Dani Olmo y la posible incorporación de un nuevo extremo izquierdo. La salida de Lenglet está casi concretada, y con ella el Barça espera aliviar en parte sus problemas financieros, mientras el Atleti se refuerza con un defensor experimentado. Siguiendo en el mismo contexto, el Barcelona está cerca de deshacerse de otro no deseado. El Newcastle United está a punto de dar un golpe maestro al preparar una oferta sorprendente para fichar a Ferran Torres del Barcelona. La noticia, que ha salido recientemente en los medios especializados, ya está generando gran revuelo entre los seguidores del Barcelona y quienes siguen de cerca a Ferran. El Barcelona está dispuesto a considerar propuestas por el joven extremo, y una venta podría ser una solución viable, especialmente dado que el valor de mercado de Ferran está cerca de los 30 millones de euros. El Newcastle parece dispuesto a ofrecer una cifra superior para asegurarse su contratación. Ferran dejó una excelente impresión en Inglaterra durante su etapa en el Manchester City, lo que influye en la decisión del Newcastle, que lo ve como un jugador con gran potencial para destacar en la Premier League. El técnico Eddie Howe considera a Ferran una de sus prioridades para reforzar el ataque del equipo y no escatimará esfuerzos para lograr que se una al Newcastle en los próximos días. Sin embargo, Ferran Torres se encuentra en una encrucijada. El joven español ha manifestado su deseo de permanecer en el Barcelona y luchar por un lugar en el equipo dirigido por Hansi Flick. Aunque la posibilidad de una salida siempre está presente, Ferran aún no ha logrado consolidarse como una estrella en el Barcelona desde su llegada en la temporada 2021-2022. Es evidente que Ferran necesita demostrar más para justificar su elevado salario y las expectativas que había a su llegada. La competencia interna y la necesidad del club de generar ingresos podrían inclinar la balanza hacia una posible salida de Ferran. Además, el Barcelona está buscando refuerzos en el mercado, lo que podría reducir aún más su espacio en la plantilla. Para el Newcastle, esta situación representa una oportunidad ideal para fichar a un jugador que todavía tiene mucho que ofrecer y que ya ha demostrado su calidad en la Premier League. La relación entre Ferran y el Barcelona podría estar por terminar, y un traspaso al Newcastle podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. El peligro se cierne sobre el futuro de uno de los intocables. Joan Laporta está librando una batalla fundamental para garantizar el futuro de Fermín López, una de las jóvenes promesas más valiosas del club. Con solo 21 años, el mediocampista ha impresionado con su talento y madurez en el campo, atrayendo el interés de grandes clubes europeos como el PSG, el Arsenal y el Manchester United. La situación ha puesto en alerta a la directiva del Barcelona. Fermín López, cuyo contrato se extiende hasta 2027, es una de las joyas más destacadas que el Barça ha desarrollado en años recientes. Su capacidad para dictar el ritmo del juego, su visión y habilidad para desorganizar las defensas rivales han sido evidentes en cada partido que ha jugado con el primer equipo. Sin embargo, la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, aunque considerable, es relativamente accesible para los grandes clubes europeos en el mercado actual,
lo que ha intensificado el interés por el jugador. El interés de equipos como el PSG, el Arsenal y el Manchester United no es sorprendente, dado el potencial de Fermín para destacar en la élite del fútbol europeo. No obstante, su posible salida del Barcelona sería un golpe significativo para las aspiraciones del club a corto y largo plazo. Consciente de la importancia de conservar a sus jóvenes talentos, la directiva está trabajando arduamente para asegurar la permanencia del centrocampista, utilizando todas las herramientas disponibles para negociar una renovación que mejore su cláusula de rescisión y refleje adecuadamente su valor para el club. El objetivo es ofrecerle un contrato que le proporcione una compensación justa y un papel destacado en el primer equipo, garantizando su compromiso y desarrollo dentro del Barça. Desde una perspectiva culé, perder a Fermín López sería un contratiempo considerable. La calidad que aporta al mediocampo del Barcelona es indiscutible y su presencia es clave para el equilibrio y la dinámica del juego. Su habilidad para conectar el juego, su visión y su capacidad para tomar decisiones cruciales son elementos esenciales para que el equipo compita al más alto nivel. Además, el desarrollo de jóvenes talentos como Fermín es fundamental para el futuro del club y para mantener la identidad de la cantera. El esfuerzo de Laporta por retener a Fermín López demuestra el valor que el club otorga a sus jóvenes estrellas en un momento en el que los grandes clubes europeos buscan talentos prometedores. El Barça debe asegurarse de conservar a sus propias joyas. Fermín tiene el potencial para convertirse en uno de los líderes del equipo y su permanencia en el Camp Nou es crucial para el éxito continuo del club. En resumen, la estrategia de Joan Laporta para asegurar que Fermín López permanezca en el Barcelona es vital para el futuro del club. La calidad y el potencial de este joven mediocampista son indiscutibles y su partida representaría una gran pérdida para el equipo. Los aficionados culés deben apoyar todos los esfuerzos para mantener a Fermín en casa y seguir construyendo un futuro prometedor. ¡Forza Barça! Vamos a mantener a nuestras estrellas y seguir avanzando hacia un futuro brillante. Ahora, a nuestra charla principal, comenzamos con la repentina cesión del lateral derecho. El FC Barcelona estaría considerando la situación de Marc Pubil. El joven de 21 años podría abandonar el Almería este verano después de que su transferencia al Atalanta se cayera en el último momento, a pesar de haber superado el reconocimiento médico. Dado esto, Pubil sigue buscando alternativas para evitar jugar en la segunda división española, ya que tiene ofertas y nivel para mantenerse en la élite. Una opción atractiva es el Barcelona, que podría ver con buenos ojos adquirir un lateral derecho a bajo costo para reforzar la plantilla de Hansi Flick. En la ciudad cóndal, el jugador tiene una buena reputación y, según Sport, los ojeadores y el equipo técnico del Barcelona han aprobado su traspaso. El club cree que tiene un futuro prometedor y considera que sería una incorporación muy interesante en términos de relación calidad-precio. El plan sería traerlo al Barcelona mediante una cesión con opción de compra, valorada en 12 millones de euros. Los culés pagarían 5 millones de euros por el préstamo de Pubil y él llegaría para reforzar la banda derecha, donde sería suplente de Jules Koundé, titular en el equipo de Hansi Flick. Esta situación podría dejar a Héctor Ford sin lugar en la plantilla del alemán, por lo que el club buscaría una nueva ubicación para él. De concretarse, Pubil tendría la oportunidad de seguir desarrollándose en su carrera al compartir vestuario con grandes jugadores en el Camp Nou, así como con sus compañeros de selección, Fermín, Pau Cubarsí y Eric García. Aunque todavía parece joven para desafiar a Koundé por el puesto, a largo plazo podría convertirse en una alternativa valiosa. Chiesa se sacrifica y dice ¿Barcelona o nada? El FC Barcelona parece haber encontrado en Federico Chiesa una oportunidad excepcional en el mercado para fortalecer su banda izquierda. Con solo 26 años, el delantero, que proviene de la Juventus, estaría disponible por un precio relativamente bajo, alrededor de 15 millones de euros. El FC Barcelona está avanzando significativamente en las negociaciones y, pese a revisar algunas otras opciones, parece que el jugador ha dado su total aprobación al traspaso. Chiesa se ha deshecho de todas las demás ofertas que tenía, como Inter y Chelsea, para dar prioridad a su traslado al Barcelona, y parece que ese deseo será decisivo en la decisión del club catalán de ficharle.
Actualmente, Chiesa, quien parece interesado en unirse al Barcelona este verano, estaría dispuesto a colaborar para facilitar el éxito de la transacción. Según el diario italiano La Repubblica, el exjugador de la Fiorentina estaría dispuesto a reducir sus expectativas salariales para ajustarse al presupuesto del club catalán. El extremo gana actualmente unos 6 millones de euros netos en la Juventus, pero está dispuesto a reducir su salario hasta los 4,5 millones de euros por temporada, siempre que el Barcelona le garantice un contrato para las 3 próximas temporadas. La Juventus quiere vender al jugador lo antes posible debido a los problemas que aparecieron la temporada pasada y porque el contrato del jugador expira la próxima temporada y se negó a renovarlo. La Liga dejó claro al Barcelona que el acuerdo debe oscilar entre un máximo de 14 millones de euros, entre cantidades fijas y variables, independientemente de la cantidad solicitada por la Juventus, con posibilidad de ajustar el precio más en el futuro. Chiesa está dispuesta a esperar hasta que finalicen las negociaciones con el Barcelona, aunque sabe que hay otras opciones sobre la mesa. Ahora será interesante ver cómo maneja el FC Barcelona esta operación. Dado que la posible incorporación de Federico Chiesa parece cada vez más cercana y el jugador prioriza unirse al Barcelona este verano, las negociaciones podrían ser menos complicadas para el equipo culé. Chiesa encaja perfectamente con lo que busca Barcelona. Es un jugador de mucha calidad que ha hecho una temporada excelente y que sabe adaptarse bien al equipo catalán.